Este mundo está lleno de familias destruidas, divorcios y padres que abandonan a sus hijos. Tal vez te preguntes, ¿cómo salvar a mi familia? ¿Cómo rescatar a mis hijos? ¿Podré salvar mi matrimonio? ¿O podré cuidar de ese regalo que Dios me dio? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si os parece malo a vuestros ojos servir al Señor, escoged hoy a quien serviréis, ya sea a los dioses a quienes sirvieron tus padres, que estaba más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las últimas palabras de muchas personas cuando están en los momentos finales de la vida puede traer mucho significado. En ese momento se puede revelar muchas cosas. Esto generalmente le da a la gente la libertad de decir lo que realmente hay en sus corazones. En algunos países, estas últimas palabras pueden ser consideradas incluso en los tribunales. Se conoce como una declaración de muerte, que nos lleva a pensar en relacionar ese hecho con lo que Josué dijo en el capítulo 24. Aquí declara sus últimas palabras justo antes de su partida a la edad de 110 años, Josué 24-29, donde él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios levantó a Moisés en Egipto como el libertador de su pueblo y a través de ellos obró grandes milagros. Fue el gran líder de la liberación de su pueblo y Josué, como su sucesor, el líder de las guerras. Para llegar a la tierra prometida, todavía tenía que pasar por grandes desafíos. Y Josué fue el hombre escogido por Dios para llevar a cabo su plan. Inteligente y estrategista, condujo el pueblo de victoria en victoria en las tierras más allá del Jordán. Josué aprendió a confiar totalmente en Dios y tuvo hermosas experiencias con el cielo. En Josué capítulo 24, versículo 1, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Él convocó a los ancianos, líderes, jueces, funcionarios de Israel, y ellos se presentaron ante Dios. Josué, al decir, yo y mi casa serviremos al Señor, que él dio a entender. Veamos el contexto de estas preguntas en el versículo 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor, servidle con sinceridad y verdad, y quitad a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en el Egipto. Sirvan al Señor. Y si te parece malo servir, Señor, elige hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres, que estaba al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitar. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Aquí Josué estaba haciendo una declaración que lo más importante para él y su familia
es Dios. Él está declarando claramente y sin ninguna duda a quien servirá es al único Dios. No le importaba lo que dijera cualquier otro israelita o sus familiares. Él estaba decidido y sabía lo que era correcto para su hogar. Habló a Israel y les aconsejó e incluso les advirtió que desechara los dioses extraños a los que algunos todavía servían y que sirviera al Señor con todo su corazón. Luego dijo que había una decisión que debía tomarse individualmente, pero si os parece malo servir al Señor a vuestros ojos, escoged hoy a quién serviréis, ya sea a los dioses a quienes sirvieron tus padres que estaban más allá del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En este momento, Josué era el líder que había terminado de guiar al pueblo a la tierra prometida. Y este era el momento adecuado para hacer una renovación del pacto con el Dios verdadero. Josué, él guió a estas personas a elegir a quien querían servir, y él, como líder, ya había hecho su elección cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Antes de ese testimonio, el pueblo declaró: al Señor, el eterno nuestro Dios serviremos y solo obedeceremos su palabra. Josué 24:24. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. El mismo zelo santo que inspiró el corazón del jefe fue comunicado al pueblo. Sus llamamientos provocaron la respuesta decisiva. Nunca dejes que nos suceda que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Josué y su familia se complacieron en recibir esta noticia. Pero, ¿qué significa para usted y para mí todo esto? ¿Cuáles son las verdades que vemos en la historia que se aplica a nosotros hoy como individuos y también como familia? Una familia decidida era la familia de Josué. ¿Qué nos enseña esta frase? Yo y mi casa serviremos al Señor. Que es posible servir a Dios a través de nuestra relación familiar. También ajustar nuestros proyectos familiares con la voluntad del cielo. También es posible servirle con sinceridad y fidelidad, por lo que nuestras relaciones como familia deben basearse en la verdad de Dios revelada en su palabra. Entonces, así declaró Josué: el verdadero liderazgo comienza en casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué nos revela? Que el liderazgo de un verdadero líder comienza dentro de su propio hogar. Para que Josué fuera el líder de todo el pueblo de Israel,
Primeiro era o líder de sua própria família. Muitos líderes estão ocupados liderando multitudes, pero se olvida de dirigir seu próprio hogar, sua própria família. Muitos querem cambiar o mundo, pero está lejos de tentar iniciar o cambio em sua própria família. Se Deus não constrói nossa casa, qualquer viento la derribará. Essa é a realidade. Te has tomado o tempo para buscar a Deus através da oração diária com tu família? Porque se homem não sabe como governar sua própria casa, cuidará da igreja de Deus? Diz 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Se não cuidamos de nosso hogar, de nossas famílias, como seremos buenos mayordomos de la obra de Deus? Trabaja duro e cuida el bem que Deus te ha dado, que é a família. Muitos matrimônios han fracassado e estão terminando porque já não encontra tempo para o cuidado, o cultivo deste precioso bem. Se não há compromisso, segundo o juramento, em el altar, para cuidar do matrimônio e da família, não espere futuro brilhante e alegre. É assim. Todos os dias a gente se divorcia porque pequenas coisas e desacordos acontecem entre eles. Não permita que a ira duerma entre marido e mulher. Há bem mais que precioso que necessita atenção, que necessita cuidado. E se não lhe damos esta atenção, o inimigo lo hará gostosamente. Comprometidos com a unidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver lugar para o individualismo egoísta. Sabemos pouco acerca da família de Josué, pero se sabemos que Josué era líder comprometido com a unidade familiar, isto nós sabemos. Não só se preocupava por si mesmo, senão também por todos os que dependiam de ele. Assim que Josué não só dijo, serviré al Senhor, senão que dijo, eu e minha casa serviremos al Senhor. Não basta com ser líder, é necessário que seja sobre todo líder de tu própria casa, de tu própria família. Exemplo para aqueles dentro e fora do hogar. Em este quarto ponto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina que a pessoa de Deus deve ser o exemplo para os que lo rodeiam. Josué não tinha o caráter ou o tipo de personalidade que dizia: haga lo que te digo, pero no hagas lo que hago. Foram todas essas as palavras de Josué. Mi casa servirá ao Senhor? Não. Suas verdadeiras palavras foram: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué se põe a si mesmo primeiro, em el sentido de ser o exemplo para aqueles bajo sua autoridade. Quantos exemplos temos de pessoas que querem que seus
familia sirva a Dios, pero ellos mismos no sirven como ejemplo. Josué no estaba forzando a los miembros de su familia a servir a Dios. De hecho, el verdadero servicio al Señor no se basa en los fundamentos de la obligación. Aliás, la pluma inspirada revela que el reino de Satanás es el reino de la fuerza, deseada de toda la gente 307. Y dice ella, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Solo desea el servicio del amor, y al amor no se importa, no se puede ser conquistada por la fuerza o la autoridad. Solo el amor despierta el amor. Conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe manifestarse en contraste con el edicto de Satanás. Ese trabajo, el único ser en todo el universo, era capaz de lograr. Solo aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía concederlo. Sobre la noche oscura del mundo, el sol de justicia debe salir, sirviendo como bajo sus alas. Deseado, página 10. Los siervos del Señor expresan una devoción voluntaria baseada en la gratitud por su amor y gracia. Así es, mis hermanos. Y como sacerdote y líder de su hogar, ¿hasta qué punto está comprometido a enseñar y practicar la ley de Dios a los suyos? Dentro de su hogar, la prioridad debe ser la instrucción y el consejo del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4 y Proverbios 22 y versículo 6. El ejemplo de Josué rompió los límites de su casa y llevó al pueblo a declarar también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué capítulo 24, versículo 18. Qué hermoso esa declaración del pueblo. Casa cimentada en la verdad. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué nos guía? No debemos guiarnos por la opinión mayoritaria. ¿Cómo era el ambiente de Josué? Estaba rodeado de idolatría y paganismo, pero dentro de su hogar, el Altísimo era verdaderamente adorado y venerado. Aunque todas las familias de Israel se decidieron por la idolatría, Josué no tenía dudas de que él y su familia servirían al Señor. La fe en Cristo a menudo nos pone contracorriente. En muchas ocasiones, el servicio y la adoración de Dios nos lleva a enfrentar la decisión popular. En momentos como este, debemos aferrarnos al Señor fiel y sinceramente. Entonces, seguramente la gracia divina nos dará la certeza necesaria para declarar y encima de la voz del pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, qué lindo. Y ahí tenemos también una otra cosa, la bendición continua.
quando Josué declarou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que reconheceu que a bendição de Deus sobre tu vida é condicional. ¿Cuál es el verdadero secreto de la bendición continua? Obediencia. Muchos del pueblo de Israel estaban disfrutando de las bendiciones que fluían de la obediencia de otras personas y no de la suya propia, porque muchos todavía tenían ídolos, incluso después de la promesa de servir a Dios. Vean lo que dijo Josué. Ahora dijo Josué: desechen los dioses extraños que están entre ustedes y entreguen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. Josué 24:23. Incluso como nación, este pueblo todavía estaba siendo bendecido, pero había individuos que albergaban dioses extraños. Como Josué declaró, si no hubiera arrepentimiento y abandono de los pecados, la bendición cesaría. Si dejes al Señor y sirves a dioses extraños, entonces Él se convertirá y te hará daño y te consumirá después de haberte hecho bien. Josué 24, versículo 20. Continuar en la bendición de Dios requiere obediencia. Esta es una regla divina. No puede haber bendiciones en nuestras vidas y en nuestros hogares si no hay obediencia. ¿Cuáles son los dioses que nosotros tenemos que sacar de nuestros hogares, de nuestras vidas, para que la bendición de Dios no se vaya de nuestras vidas? En cuanto a mí y mi hogar, una última pregunta. Parece apropiado si estamos hablando de una decisión de elección. ¿A quién servirá? La verdad es que esta es una elección que haces no solo un día, sino todos los días. Siempre habrá cosas que luchará para que las sigas. Estas cosas tratará de reemplazar el lugar número 1 que Dios debe tener en tu corazón. La Biblia declara: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él ha cuidado de ti. 1 de Pedro 5:7. ¿Lo estás pasando por momentos difíciles? Deja todo a los pies de Jesús. Confía en Él y Él lo hará todo. No te preocupes por nada, pero que nuestras peticiones sean conocidas en todas las cosas delante de Dios por la oración y la súplica con acción de gracias. Si Jehová no edifica la casa, los que la edifican trabajan en vano. Si Jehová no guarda la ciudad, vigila en vano al centinela. Salmos 127:1. Una familia sin Dios es susceptible al fracaso. Sin importar la clase social, si Dios no está en el control de tu hogar y nuestras vidas, todo será en vano. No dejes
que tu matrimônio termine por falta de Deus. Não renuncie a tu família. Lucha por ella. Profetiza de ella como lo hizo Josué. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús es nuestro grande amigo y siempre está dispuesto a ayudarnos a servirle como el único en nuestras vidas y de nuestras familias. Que el Señor bendiga nuestras familias. Amém.